En el mundo del wrestling son de suma importancia las storylines, ya que son las historias en que se desenvuelven los luchadores. Algunas de ellas nos mantienen atentos a lo que pueda suceder semana tras semana e incluso ayudan a catapultar la carrera de una superestrella en específico. Pero hay otras que no beneficia para nada al luchador, causando un bajón en su carrera dentro de la compañía. Por esta razón, hoy te presentamos 8 storylines que arruinaron carreras. Número 8. Rikishi lo hizo por The Rock. Mientras se desarrollaba la histórica rivalidad entre Stone Cold y The Rock, hubo un hecho que marcó la rivalidad de ambos. Hablamos del atropello que sufrió la serpiente cascabel por un vehículo. Debido a esto, Steve Austin fue sacado momentáneamente de la televisión y de la rivalidad. Luego de varias especulaciones de quién había sido el conductor del vehículo, se dio a conocer que el famoso samoano Rikishi era el hombre detrás del volante, afirmando que lo había hecho por The Rock, involucrándose en una rivalidad donde no era necesario, dañando la imagen de Rikishi momentáneamente, ya que lo veíamos como alguien alegre y cómico en los rings, y su personaje heel en esta rivalidad no convenció del todo porque The Face triunfaba muchísimo más y era de los favoritos del público. Afortunadamente, este hecho está en el número 8 porque tampoco perjudicó de gran manera la carrera del samoano, pero siempre quedará en nuestras memorias el día que quiso atropellar a Stone Cold y la mítica frase de I did it for The Rock. Número 7. RVD en picada. El karateka volador tenía todo a su favor en 2006, logrando conseguir el campeonato de la WWE y ECW al mismo tiempo, luego de haber derrotado a nadie más ni nadie menos que John Cena en One Night Stand, en el memorable combate donde el Super Cena fue recibido por una tremenda abucheada. RVD estaba en la cima de la montaña y se esperaban grandes cosas para su carrera. Desafortunadamente, se descubrió que su problema con las sustancias ilegales era bastante fuerte, y este hecho causó que la WWE tomara cartas en el asunto y todo lo positivo que se esperaba de su carrera se acabó abruptamente por motivos extra luchísticos. WWE decidió aplicar una storyline y quitar ambos campeonatos a RVD en menos de una semana. A pesar de esto, igual desarrolló una carrera memorable, queridísima por todos los fans, pero no logró estar dentro de los mejores de la empresa como lo tenían planeado. Número 6. El bebé que arruinó a Snitsky. Esta es una storyline que para muchos fue innecesaria, y lo peor es que Kane estuvo involucrado. La historia constaba que Lita se vio obligada a casarse con Kane luego de haber quedado embarazada de la máquina roja. En un momento, Snitsky golpeó a Kane causando que este cayera sobre Lita, provocando un aborto espontáneo, lo que llevó a un par de luchas entre estos dos. Esta rivalidad lastimó la credibilidad y la carrera de todos los involucrados, dañando el personaje de Kane y humillando a Lita. Pero el más afectado de todo esto, y en el que nadie, la gente normalmente piensa, es en el pobre Gene Snitsky, siendo su personaje sumamente dañado por la storyline, ya que estaba recién comenzando la empresa y fue lo único, lamentablemente, relevante que hizo en ella, y también por lo único que será tristemente recordado. Número 5. La infidelidad de Lana a Rusev. En sus comienzos, Rusev era alguien imponente en la empresa, con un personaje dominante y manteniendo un largo invicto en la compañía. Sin embargo, John Cena terminó el invicto del búlgaro en WrestleMania 31, quitándole el campeonato de los Estados Unidos. Este fue el principio del fin de su carrera en la WWE. El estar involucrado en diversas storylines de infidelidad junto a Lana mancharon su personaje y carrera en la compañía. Primero fue con Dolph Ziggler y Summer Rae, luego con Enzo Amore, quien insinuaba tener algo con Lana, y recientemente con la aburrida historia con Bobby Lashley, que dañó no solo a Rusev, sino que también a Lashley, que venía con un poderío de ser alguien capaz de enfrentar a alguien como Brock Lesnar, pero decepcionó con esta terrible historia que a nadie le gustaba, pero a Vince McMahon le encantaba. Todas estas storylines terminaron poco a poco con la credibilidad y personaje que presentaba en un comienzo Rusev. Lo echaron a perder, lo desgastaron hasta el fin, y por eso
dañó toda su carrera el hecho de que estuviera en la vida real casado con Lana, porque eso mismo dio paso a que Vince McMahon se le ocurrieran storylines como esta, que al final le hacía más daño que darle protagonismo a Rusev. En la actualidad es parte del roster de la AEW, en donde esperemos que este tipo de historias no se repitan. Número 4. Damien Mizdow. Todos recordamos el entretenido y extrovertido personaje de Damien Mizdow, el cual resultaba ser una copia de The Miz, desde su entrada, su atuendo, movimientos, hasta el dolor que sufría. A pesar de lo entretenido y querido que era Damien con este personaje, poco a poco esta historia comenzó a desgastarse y a terminar con su carrera en el ring de la WWE, debido a que ya no tenía la credibilidad para pertenecer a una historia externa o distinta, sino que siempre lo veíamos como la copia de The Miz. Quedó marcado con un personaje que no tenía mucho tiempo para subsistir. Finalmente, luego de terminar con ese storyline, dejaría la empresa para probar suerte en independiente y hasta ahora se desempeña en varias de ellas. Pero es una pena que alguien que en su momento fue pensado como de los principales main events de la compañía, hasta ganó el Money in the Bank y lo perdió polémicamente frente a John Cena, es una pena un fin como este para alguien como ex Damien Sandow y últimamente conocido como Damien Mizdow. Número 3. Mr. Kennedy, el hijo de Vince McMahon. Kenny siempre fue conocido por tener el don de la palabra y se pensaba que tendría una carrera exitosa en la empresa. Sin embargo, unos acontecimientos cambiaron el curso de su carrera para siempre. En 2007, se realizó un storyline donde involucraba al jefe Vince McMahon, el cual no lo dejaba bien parado en su matrimonio, dándose a conocer que no era una persona fiel con su esposa y que tenía un hijo fuera del matrimonio, el cual se suponía que era Mr. Kennedy. Los planes originales de esta historia era que culminara con Triple H enfrentándose a Kennedy para ver quién lograría tener el control de la WWE en un futuro. Pero esto, por muy genial que sonara, nunca sucedió. En su lugar, WWE decidió darle esa idea a Hornswoggle y convertirlo en hijo de Vince McMahon. La carrera de Kennedy tuvo un bajón notable en WWE, hasta que finalmente fue liberado y dejó la compañía. En múltiples ocasiones, este arremete contra Randy Orton y Triple H, a quienes culpan de la falta de éxito en WWE porque nunca les cayó bien y no querían que les robara su protagonismo. Sin duda, son rumores que nunca podremos confirmar al 100%, pero nos deja pensar qué hubiera pasado con Mr. Kennedy si hubiese hecho lo que tenía que hacer, si hubiese podido conquistar títulos mundiales y tener el protagonismo. Quizás nunca lo hubiera soltado y sería hoy de las más grandes leyendas del negocio. Número 2. Muhammad Hassan vs. The Undertaker. Hassan era uno de los mejores heels que poseía la WWE en la década de los 2000, y no estoy exagerando. Su personaje del Medio Oriente lo hacía sumamente interesante y llamativo para los fanáticos debido al contexto histórico que se vivían en esos tiempos. Durante una grabación de SmackDown, mientras se encontraba en una rivalidad con Taker, Hassan recibió ayuda de algunos secuaces de aspecto no tan sutil que usaban cuerdas de plano para estrangular a Undertaker. Estaban encapuchados. Si bien esto era bastante de mal gusto, no era algo de lo que no pudiera recuperarse en circunstancias normales. El problema fue que este episodio salió al aire el día de los atentados de Londres, hechos por terroristas del Medio Oriente, donde murieron 56 personas. Incapaz de cortar el contenido a tiempo, el segmento recibió muchísimas críticas a nivel internacional. Fue un verdadero escándalo, y esto marcó el final de Hassan, y desde ahí no lo vimos más en WWE. Número 1. John Cena vs. The Nexus. En 2010 se dio a conocer un stable que causó caos y destrucción en la compañía. Vimos el primer guiño de NXT acercándose como marca en la empresa. El stable era liderado por Wade Barrett. El grupo se veía despiadado y dominante, atacando a quienes querían en el main roster. Incluso atacaron al propio Vince McMahon. El stable se involucró en una rivalidad con John Cena. En un comienzo, le amargaban la vida a Cena en múltiples oportunidades y se veían como un grupo invencible, pero poco a poco, esto comenzó a terminarse. En SummerSlam de ese año, Cena formó un equipo para enfrentar a The Nexus. El problema fue que él solo derrotó casi a todo The Nexus, provocando que perdieran totalmente la credibilidad del stable. Esto fue el principio del fin para los integrantes del grupo, debido a que nadie obtuvo un gran protagonismo en la empresa y la mayoría fueron jovers.
Con el tiempo, el stable se dividió en dos y dejó de tener el protagonismo que se esperaba en un comienzo, llevándolo lentamente a la irrelevancia. Y bueno, si el video te gustó, por favor dale a me gusta y compártelo con más fanáticos. Si quieres una segunda parte, por favor dale like. De seguro hay muchos casos que se nos quedaron en los papeles y tú puedes dejarlo, por supuesto, en los comentarios. Te queremos recordar que Queremos WWE ahora hará gameplays a través de Twitch, para que vayas a echarle una mirada a nuestro Twitch que se llama Queremos WWE, donde transmitimos todos los sábados y algún día de la semana para que estés atento a lo que hacemos en esa plataforma. También queremos aprovechar de mandarle saludos a algunos de nuestros miembros que nos apoyan siempre en este canal. Le mandamos saludos a Paco García, Carlos Rocha, Lucas Mancilla, Rodrigo Miguel, Rodríguez Salazar, Martín Andrés y Diego Ignacio. Gracias, estimados, por ser miembros y creer en este canal. Si tú quieres ser saludado y tener todos los beneficios que tienen los miembros, no lo pienses más y únete acá abajo. Gracias por ver y hasta siempre, fanáticos. Chao, chao.